este, 21, ¿no? Y ya van a ver cómo hay cambios significativos. Bueno, permítame compartir, por favor. Sí, ahora le doy el... Ya. Ya está. Listo. Ya, ahora sí se puede. Ya, ahora sí. Ya. Ya se puede observar, profesor. Ya, sí, sino que se ha detenido, no sé qué pasó. A ver. Ahora Ya sí. está, ahora sí. Ya sé, ya sé. Ya, estimados maestras y maestros y maestras, vamos a empezar nuestro trabajo del día de hoy, que implica lo que implica la evaluación psicopedagógica, en todo caso la educación inclusiva, lo que implica atender a la diversidad que se llama ahora, ¿no? No sé si algún momento, la vez pasada que una reunión con padres yo comentaba, que la educación inclusiva pues no es una moda, no es un capricho de un presidente, de un ministro de educación, es una política educativa a nivel mundial, ¿no? Donde hace algunos años los ministros de educación de los principales países del mundo se reúnen y dicen, extendamos la educación inclusiva a, para todos, ¿no? Y hay una serie de documentos que quizá los invito a que puedan revisar, ¿no? Y eso forma parte de la cultura inclusiva, que luego vamos a verlo de pasar. Entonces, allá por las fines de los 90, incluso nosotros teníamos la experiencia de que no había ninguna normativa, obviamente, ¿no? Era normativa a nivel general, a nivel mundial, habían conferencias, ¿no? Tratados, pero no había un documento del Ministerio de Educación que dijera, pues, las instituciones de educación básica regular, básica alternativa o cualquier otra modalidad aperture o de cabida a los estudiantes que presentan discapacidad, ¿no? Antes de ello, incluso el concepto de educación especial o de la discapacidad era una concepción más desde el lado médico, es decir, terapéutico, ¿no? Uno tenía un pariente, un familiar, uno mismo tenía quizás una condición de discapacidad y la mirada era terapéutica, ¿no? Más médica, es decir, que a través de quizás algunas terapias, de algunas ayudas externas, se podía brindar la alternativa de solución, ¿no? Eso va cambiando. Yo me acuerdo de forma anecdótica, lo más breve posible, cuando nosotros íbamos a la institución educativa, pues, y algunos directores muy colaboradores, muy asertivos, nos abrían las puertas y apostaban por lo que se llamaba la integración. Antes se llamaba, incluso los equipos SANE no tenían ese nombre, se llamaban SAT, ¿no? Servicio de Atención a la Diversidad, algo así. Y bueno, en cambio, a nivel de instituciones privadas también apoyábamos, pero en algunos casos algunos directores me dijeron, no, yo soy colegio A1, esa es mi atención, de manera que yo no puedo atender porque esto implica retrasar, esto implica quizás que pueda alterar el aprendizaje del grupo, ¿no? Pero poco a poco se ha ido incorporando normas. En el 2006 salió una directiva llamada 076 que normaba el funcionamiento de los equipos SANE, quienes formaban, conformaban el equipo SANE. Luego, posteriormente, como que quedó sin efecto esa directiva, apareció otra normativa que unificaba, por ejemplo, toda la educación básica, ¿no? En 2011. Pero bueno, ha habido cambios significativos. Hoy en día, ya lo mencioné eh, algunas veces, este año fundamentalmente a través del decreto, de la resolución viceministerial 212, que 273, perdón, que norma la actividad que está terminando el presente año. Lo dije también la vez pasada, en la página 58 plantea la mitad de una página
es pequeño, pero plantea un cambio radical y el traslado, si se quiere, la responsabilidad y la atención a la educación inclusiva a las instituciones educativas de básica regular, básica alternativa y también los CEPROS, ¿no? Es más, para el próximo año, les paso la voz, ha salido ya el decreto supremo, creo que el 20 de mayo de este año ha salido el decreto supremo 007, no lo he notado acá, pero les menciono, donde plantea cambios también significativos para el trabajo que inicia el 2022. El cambio más sustantivo es que los SANES, equipos SANES, van a ir desapareciendo poco a poco. En su lugar van apareciendo los servicios de apoyo educativo, cuya sigla, si se quiere, es SAE, ¿no? SAE, Servicio de Apoyo Educativo. Pero lo novedoso no queda ahí, sino que va a haber dos tipos de servicio educativo, de apoyo educativo, interno y externo. Los internos deben estar a cargo de cada institución educativa, mire el cambio significativo, cada institución educativa, se supone que esa norma o ese decreto supremo también abarca las instituciones privadas, cada institución debe contar con su servicio de apoyo educativo. Tradicionalmente, como diríamos, cada institución debería tener su propio SANE. Si la institución probablemente es muy pequeña, no queda ahí, no vamos a suponer, porque hay instituciones que tienen 4 o 5 maestros, o hasta 3, coordinaba estos días con una directora o una maestra que hacía la función también de directora, maestra directora, en cuya institución solamente hay 3 aulas, ¿no? Y acá cerca, la comunidad donde yo trabajo, ¿no? Estamos hablando en plena ciudad, pero un centro de educación inicial pequeñito. Probablemente ahí no alcance un equipo SANE, pero en todo caso, si no se forma un SAE interno a ese nivel, será pues a nivel de la red educativa. La red educativa es una organización en base a una zona geográfica, se agrupan las instituciones educativas, ¿no? Probablemente la institución de ustedes también pertenecen a una red o red educativa, ¿ya? Entonces, en el caso mío, que yo soy de la jurisdicción de Atevitarte, nosotros pertenecemos a las redes 6, ¿no? Y a nivel de la UGEL hay 10, 20 redes educativas, imagínense. Entonces, eso es la novedad. Y no solamente eso, el SAE externo a nivel de la UGEL y a nivel del LADRIL, ¿no? ¿Quién se encarga de impulsar, de crear los SAEs internos? Cada director. ¿Quién se encarga de crear y poner en funcionamiento los SAEs externos? La UGEL, LADRIL. Pero lo significativo es también que a nivel de las instituciones de educación superior, incluso las universidades, respetando su propia autonomía, deben tener su propio servicio de apoyo educativo. Qué genial, ¿no? Porque muchos estudiantes con discapacidad motora, con discapacidad, digamos, visual, auditiva, en los últimos años han tenido que experimentar su aprendizaje, ¿no? Su formación universitaria sin ningún tipo de consideración, si se quiere, ¿no? Si yo fuera, digamos que yo hubiera estado en una universidad, en cualquier universidad, enseñando quizás psicología o parte de lo que corresponde a mi carrera, ¿no? Y encontraba o encuentro un estudiante con alguna discapacidad visual auditiva, a mí no me interesa aprender señas, no me interesa aprender braille o no me interesa quizás, y ahí el estudiante estaba, digamos, abandonado a su suerte. A partir del próximo año, están en la obligación de crear su propia institución educativa. Y además, esa previa introducción, entonces los invito en todo caso a revisar ese decreto supremo 007, que fue publicado en 2020, Minedu, ¿no? En mayo del 2020. Perdón, el 20 de mayo del 2021. Y vamos a ver, entonces, esto también creo que en algún momento ya lo mencionamos, ¿qué implica la educación inclusiva? Y lo define esta resolución ministerial, le decía, ¿no? La educación inclusiva implica atender a la diversidad, así lo dice, ¿no? Es una atención a la diversidad. ¿Y quiénes forman la diversidad? ¿Qué implica diversidad? Uno de ellos, lo decía también, es discapacidad, ¿no? Que por ahora, digamos, están priorizando, pero ¿y qué pasa con los estudiantes que tienen dificultades con su salud, que están hospitalizados un mes, 2 meses? Aquellos estudiantes que tienen riesgo social, ¿no? Que no tienen, digamos, acceso con la facilidad necesaria a las instituciones educativas, riesgo social, ambiental, ¿no? Estudiantes quizás quechohablantes con otro idioma. Yo
solamente como maestro sé español. ¿Y qué hacemos con estos estudiantes? Son excluidos, ¿no? Estudiantes talentosos, ¿no? Estudiantes que pueden presentar, digamos, enfermedades mentales, una esquizofrenia, una psicosis, ¿no? Que obviamente no son muchos, porque esas enfermedades son propias de los adultos, si se quiere, pero sí hay, ¿no? Entonces, tienen también el derecho a estar en una institución educativa. Es decir, la educación inclusiva no debe basarse en atender solamente a discapacidad. Por ahora, ¿no? Se está impulsando con fuerza a atender fundamentalmente discapacidad, pero se trata de atender a todos, ¿no? Como en las instituciones a veces han ubicado estudiantes que tienen el famoso trastorno TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de atención. Entonces, eso define este documento. Si se define ese documento, ahí mismo plantea lo siguiente, que cuando un estudiante interactúa en la comunidad educativa, en la institución educativa, es decir, busca aprender, ¿no es cierto? Como consecuencia de eso, eh, surgen lo que se denomina barreras, ¿no? Entonces, aquí también es un concepto importante. Hasta lo que le mencionaba, con el enfoque clínico, incluso hasta hace poco, se veía la dificultad del estudiante en su propia, en él mismo, ¿no? Es decir, que mi propia discapacidad me limita a mi aprendizaje. Pero cuando hablamos de una barrera, ya no es la barrera, ya no, la barrera yo no puedo ser yo mismo. La barrera no puede estar en mí, o sea, como estudiante, si se quiere, ¿no? La barrera es algo externo. Y eso también se comenta muchísimo. Bueno, acá en las figuras define, ¿no? En el caso de acá, el estudiante que está en silla de ruedas o el niño tiene necesidad de acceder a la parte superior. No puede porque hay pasamanos, pero son escalinatas. Lo mismo a la derecha. Y una de las barreras más complicadas es la barrera actitudinal. ¿Ya? Entonces, eh, la barrera es algo que está afuera. Y lo más grave es la barrera actitudinal, pues no es algo en el cual dicen, no, pero este año, para el 2022, van a haber 5 estudiantes que tienen autismo. Uy, pero ¿cómo será? Yo no sé, a mí no me formaron. Hay 4 estudiantes que tienen síndrome de Down, porque la norma decía hasta hace poco que cada institución educativa, sea pública o privada, debería reservar 2 vacantes por aula. ¿Y ahora qué hago? Si yo no sé nada sobre síndrome de Down, las personas con síndrome de Down no aprenden, tienen un techo. Entonces yo voy limitándome, ¿no? Y ustedes, me decía la señorita Angelina que trabajaban, por ejemplo, con el diseño curricular nacional y uno de los enfoques transversales, que es el enfoque de la educación inclusiva, plantea las altas expectativas que debemos tener sobre los estudiantes, sobre las personas. Aquí hay algo importante, ¿no? El desarrollo de la neurología en los últimos años ha dado un giro radical, ¿no? Porque hasta hace algunos años se decía, no, el cerebro humano desarrolla un máximo hasta los 5 años. Es más, eso venía acompañado de las experiencias que tenían los eh, etólogos, por ejemplo, cuando trabajaban lo que era el fenómeno de impresión o el troquelado, ¿no? Es decir, hay una parte de la infancia de un ser vivo en el cual se da un máximo de desarrollo, incluso hablaban de la mielinización, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día hay aportes que dicen que las eh, neuronas siguen estableciendo conexiones interneuronales, incluso de adultos, incluso de mayores, ¿no? Entonces, el aprendizaje siempre va, entonces está ahí y eso implica pues que las expectativas sobre los estudiantes debe ser distintas, ¿no? Estos días también en una reunión yo contaba el caso cuando yo trabajaba en aula con una estudiante con discapacidad severa, una niña con síndrome de Down. En el aula, pues, nosotros trabajamos elaborando de repente refrescos, limonadas, naranjadas, un sándwich, ¿no? Y un día la mamá viene preocupada la mamá de una niña, Paulita, y me dice, profesor, yo estoy terriblemente preocupada, ¿no? Porque no sé qué ha pasado, le he encontrado a mi hija trepada
ahí en el repostero. Yo también preocupado, ¿no? Y pues, señor, ¿y se puede caer? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? No, profesor, le dice, lo que pasa es que había aprendido a prepararse su refresco. Y yo, para que no me gaste el azúcar, porque de repente eso no se había trabajado mucho, que era la cantidad necesaria, es que me gaste el azúcar. Y mire, imagínense, ¿no? Había buscado la alternativa, la solución, sabía que el azúcar estaba guardada en la parte superior y intentaba resolver ese problema. Y eso no es inteligencia, eso es inteligencia, ¿no? Hay un video también que circula en internet, quizás me hubiera gustado ponerlo, pero en el cual el payaso, en una fiesta infantil, el payaso haciendo un concurso en el cual sostener unas canastitas una detrás de otra, y quien ganaba, pues quien quedaba ahí parado, y la niña que le toca al final pone la última canastita, era una competencia un niño y una niña con síndrome de Down, y el payaso le dice, ya, ya, le dice, ¿no? Y agarra la mano él del payaso y le pone en la canasta. Miren, ¿no? Cómo se busca, lo que pasa, cómo se busca soluciones, ¿no? Lo que pasa es que a veces estamos pensando en lo que se definía la inteligencia antes, ¿no? Era más inteligente quien sabía, pues, resolver problemas matemáticos, quien sabía de repente lo que es el área de comunicación hoy en día, ¿no? Pero, sin embargo, gracias al aporte de Howard Gardner, ¿no? A través de las inteligencias múltiples, podemos ver que muchas personas, muchos estudiantes tienen muchísimas habilidades, ¿no? Bien, seguimos entonces. Entonces, ya se habla de las barreras, que son lo que van a impedir que el estudiante aprenda como corresponde, ¿no? Y ¿y qué hacemos con esas barreras? Justamente ahí viene la tarea del maestro, del director. Y entonces, este mismo documento, como le digo, que es importantísimo, ¿no? Emociona mucho porque por primera vez se le da la tarea y ya la responsabilidad a las instituciones educativas de la EBR, de básica regular, básica alternativa, o cualquier otra institución donde se atiende, donde asiste cualquier estudiante, ¿no? Dice ahí el documento que es el director y su equipo. Cuando habla de su equipo se refiere pues a los subdirectores, se refiere al responsable de tutoría, porque en tutoría también la institución debe forma el equipo de TOE, tutoría, y uno de los responsables de tutoría es de inclusión. Por lo tanto, dice, deben planificar con la comunidad educativa la reducción de barreras educativas. Mira lo que dice, ¿no? Deben planificar la reducción de barreras, ¿no? Nosotros diríamos de repente es primero identificar cuáles son esas barreras que impiden que los estudiantes puedan aprender y participar en igualdad de condiciones, así como la gestión de apoyos que lo requieran, ¿no? El documento, bueno, el documento está un poquito omitido, pero ahí decía en coordinación con los equipos de apoyo, es decir, con los equipos SANE, si hubiera, dice, no necesariamente si, porque ¿qué pasaría si no hay? ¿No? Por suerte el Ministerio de Educación también tiene ahora los SANES virtuales que, como los SANES no se dan abasto, pues permite acompañarlos, ¿no? Entonces, ya está la tarea dada, maestros, ¿no? Uno es, ¿qué implica la educación inclusiva? Identificar las barreras para reducirlas o eliminarlas y la tarea de quien jefatura, quien comanda, quien administra la educación. Es decir, debe identificar para reducir y eliminar las tareas. ¿Ya? Entonces, uno de los trabajos también que se plantea para a partir de este año, es que se brinden asistencias técnicas a los directores, a los docentes, en tres aspectos fundamentalmente: cultura, política y práctica educativa. Porque ahora podemos estar hablando, ¿no? De educación inclusiva, pero quizás muchos maestros, ya, pero ¿y esto de la educación inclusiva? ¿Qué pasó? ¿De dónde? ¿Chile tendrá experiencia de educación inclusiva? ¿Ecuador tendrá experiencia de educación inclusiva? Entonces implica cultura, ¿no? Implica conocer, pues, toda la gama de conocimiento respecto a lo que es inclusión, ¿no? Que ha sido una serie de aportes muy de teórico, muy importantes, ¿no? Entonces necesitamos que los maestros, que las instituciones fortalezcan, que tengan una cultura inclusiva. Y no solamente cultura, sino también tengan políticas educativas. ¿Y qué significa política educativa? Que toda la documentación, ¿no?
PI, documento de gestión, ¿no? PI, los planes anuales, los planes de aula, deben tener ese enfoque inclusivo. Y de alguna manera ya lo tiene, ¿no? Porque a través, como lo decía, del diseño curricular nacional con el enfoque transversal sobre educación inclusiva, ya contempla eso. Es más, cuando yo agrego, ¿qué enfoque transversal la voy a trabajar? Enfoque de derechos, enfoque ambiental. Ah, pero también implica la tolerancia, la aceptación entre nosotros. Ah, enfoque inclusivo. Pero no solamente necesitamos cultura y política educativa, también la práctica, que en nuestro actuar diario, en nuestra práctica pedagógica, pongamos, pues como dice ahí, en práctica la educación inclusiva. Es decir, tiene que haber estos tres aspectos. A veces no vamos por lo primero, no necesitamos que nos capaciten en lo que es adaptaciones curriculares, porque eso no sé, necesitamos que nos digan sobre estrategias. Nos estamos yendo en la última parte. ¿Y qué pasa con lo que es cultura inclusiva? ¿Qué pasa con la política inclusiva? Dirección no se involucra en todo lo que es documento de gestión, ¿no? Entonces, eso es importante, estimados maestros y maestras, ¿ya? Entonces, como le decía acá, la tarea, la gran tarea de los directivos de cada institución es identificar, reducir y eliminar las barreras, ¿no? Esas barreras que pueden ser físicas. El aula está en el cuarto piso, en el segundo piso, pero no hay rampas, no hay, digamos, ascensores, no hay pasamanos, no hay señalización. Entonces las aulas, tenemos estudiantes con baja visión, uy, pero el aula tiene poca iluminación porque justo ahí hay un jardín y hay árboles. Entonces necesitamos que ese ambiente para el estudiante que tiene discapacidad visual tenga ambientes con mayor iluminación. Tenemos estudiantes quizás con discapacidad auditiva, pero tiene restos auditivos, escucha algo. Sin embargo, esa aula está a la calle, al lado del mercado, donde se filtran todos los ruidos, ¿no? Y qué implica atender o ver la forma de que el estudiante esté en mejores condiciones ambientales, que esa aula quizás agregarle algunos elementos que puedan eliminar o reducir el bullicio de la calle, ¿no? Las barreras actitudinales, organizativas. Hay más, pero estamos poniendo fundamentalmente las tres, ¿ya? Entonces, y como ya también le había mencionado, una de las barreras aparentemente más sencillas que está ahí, no nos damos cuenta, ¿no? Son las barreras actitudinales y la que muchas veces es más difícil eliminar, ¿verdad? Porque la barrera física quizás pueda invertir, no sé, 100.000 o 100.000 soles y pueda construir una rampa, es un esfuerzo económico. Pero la otra que quizás no cuesta económicamente es más difícil, ¿no? La barrera actitudinal, es decir, que no creer en el estudiante, no creer de repente en la capacidad y quizás decir, ¿no? Que ¿por qué yo? ¿Por qué el director me castiga? ¿Por qué el director me presiona? ¿Por qué me ha tocado a mí, no? O ruego el otro año, ojalá no me toque ningún estudiante de inclusión, ¿no? Y cada vez, en realidad, colegas, hay mayor estudiantes, el número de estudiantes que tienen autismo, por ejemplo, ¿no? Hasta hace algunos años, ya prácticamente que creo que se ha erradicado la poliomielitis, había muchos estudiantes con discapacidad física. A tal punto que acá por La Molina creo hay un centro exclusivo o había, ¿no? Para discapacidad motora. Pero ahora no, pero se aparecen, aumentan los casos de síndrome de Down, aumentan los casos de niños con autismo y se intenta hacer un esfuerzo para poder atenderlos, ¿no? Solamente brevemente, los 5 tipos de discapacidad bien conocidos, ¿no? Son los siguientes y de alguna manera son fáciles de identificar. La discapacidad visual, ¿no? Y lo vemos, pues, estudiante que quizás se acerca mucho a la pizarra, inclina mucho la cabeza, los ojos al cuaderno o al libro. ¿Por qué? Porque puede tener baja visión. En el caso de sordera total, lo identificamos con cierta facilidad. No es necesario, quizás, para nosotros en el aula, tener un diagnóstico. Lo formal es que tenga su diagnóstico, pero para identificar, ¿no? Entonces,